La presentación que vamos a tener a continuación se titula Mejores prácticas en la movilidad urbana, presentada por Bernardo Baranda. Bernardo, comentábamos ahora que no ha fallado a uno de nuestros seminarios. Eso nos complace mucho porque ya lo he platicado también con él, que estas 9 cápsulas que nos ha dado sobre movilidad, pues ya van armando todo un corpus, ¿no? Sobre disciplinar doctrinario, sobre el tema de la, más disciplinar doctrinario, sobre el tema de la movilidad. Y siempre también nos trae temas de mucha actualidad en la ciudad. Entonces, voy a leer su ficha curricular y para presentarlo a ustedes. Él es maestro en Ingeniería y en Ciencias, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP por sus siglas en inglés, organización sin fines de lucro fundada en 1985 en la ciudad de Nueva York, dedicada a promover un transporte sustentable y equitativo globalmente. Actualmente el instituto desarrolla proyectos en varias ciudades del mundo, en 4 continentes, y en 4 continentes. En México, el ITDP trabaja en los 3 niveles de gobierno, desarrollando proyectos para mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad en las ciudades, impulsando redes de transporte público, ciclovías, andadores peatonales, así como esquemas para desalentar el uso del automóvil y revitalizar el espacio público. Bueno, pues dejamos con ustedes a Bernardo. Bueno, él es ingeniero civil de profesión, pero bueno, un experto, como lo vemos, en el tema de la movilidad sustentable. Bienvenido nuevamente, Bernardo. Gracias, Sergio, gracias a todos, es un honor y un placer estar aquí otra vez. He visto cómo este seminario ha ido creciendo y bueno, pues me encanta toda la participación y sobre todo el intercambio de experiencias, ¿no? con todos ustedes. Yo les voy a hablar de, quizás es un poco ambicioso decir mejores prácticas, es más bien algunos ejemplos de cosas que hemos ido aprendiendo y hemos visto tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades y un poco proyectos que hemos ido aterrizando ya en temas de movilidad, que obviamente pues no se puede desvincular del desarrollo urbano, ¿no? De alguna manera debe de ir cada vez más acompañado los temas de transporte y los planes con el desarrollo urbano de las ciudades. Algunas de las problemáticas o retos, digamos, que tienen que ver un poco lo que nos ocupa como institución y bueno, creo que a todos nos afecta, es el hecho de que bueno, las externalidades del transporte urbano conforme se ha ido masificando el uso del automóvil, el crecimiento de las ciudades, es desde luego bueno todo el tema de emisiones, deterioro ambiental, el hecho de que en general hay un transporte público de baja calidad, dificultades y riesgos para los más vulnerables, es decir, los peatones, los ciclistas, los adultos o personas con discapacidad, adultos mayores, desde luego el tema del automóvil, todo el hecho de que bueno, hemos basado mucho el diseño y el desarrollo de las ciudades en el automóvil, que tiene innegables ventajas, pero también algunas consecuencias conforme se ha ido masificando, ¿no? El tema de regulación y descoordinación institucional es algo que nos ocupa mucho porque trabajamos mucho con gobiernos, entonces hay una preocupante falta de regulación, de planeación, ¿no? El tema de la congestión, creo que todos lo sabemos, el tiempo que pasamos, además generalmente en un vehículo es muy frustrante, ¿no? Y el tema de los accidentes, ¿no? Entre otros. Algunas cifras, alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero en el México provienen del sector transporte, ¿no? Entonces, bueno, y las proyecciones son de que va a seguir en aumento y por lo tanto pues hay que atacarlo, ¿no? Los otros sectores que también están relacionados, los cambios de uso de suelo, la deforestación, en fin, ¿no? Estas son algunas tendencias que hay que pues, atacar, ¿no? No sé, sí, a ver.
No, era un video nada más para mostrar el efecto del calentamiento global y cómo lo podemos ver en muchas ciudades, pero no está instalado el QuickTime. Algunos efectos a la salud: alrededor de 7.600 personas mueren al año en México debido a enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. Aunque esto de alguna manera hemos mejorado a nivel país y a nivel ciudad, todavía es un tema que no hay que subestimar, ¿no? Generalmente son enfermedades que ya crónicas, pero que se asocian con la mala calidad del aire, ¿no? Aunque es cierto que actualmente es mejor que hace 20 años, no es un problema menor aún y todavía no es algo que se haya logrado ganar, ¿no? El tema de los accidentes, bueno, pues es una tragedia y también es algo que en muchos casos ni siquiera, por ejemplo en la ciudad de Nueva York ya no les llaman accidentes, sino son colisiones y son nada más prevenibles, ¿no? No son, ya sabemos muchas veces dónde ocurren los accidentes, cómo ocurren, y ya poco lo que se tiene que trabajar es en el tema de la aplicación de la ley, de la regulación, de la infraestructura y de la educación vial, ¿no? Y bueno, los números son tremendos, alrededor del 1.3 del PIB se pierde, y sobre todo pues la tragedia de vidas humanas y de personas que también pueden quedar discapacitadas, ¿no? La congestión, bueno, alrededor de 3 horas pasa una persona en la Ciudad de México transportándose en promedio diariamente, lo cual pues es mucho tiempo, son pérdidas de horas laborables, frustración, estrés, muchas cosas, ¿no? Y que ciertamente no se va a resolver con este tipo de infraestructuras, ¿no? De segundo piso que luego eventualmente se saturan, y además pues tiene que bajar también toda la gente que está ahí arriba, ¿no? Transporte público de mala calidad, bueno, pues ahí la foto lo dice, ahí tenemos una gran cantidad de oferta, pero bastante mala, y además pues ni siquiera hay infraestructura dedicada, no hay unidades bien hechas, no hay una programación del servicio. Las microbuses en México son en donde se hacen la mayor cantidad de viajes, inclusive más que en el metro, y bueno, pues obviamente no es un transporte público de buena calidad, ¿no? De parte del gobierno hay poca o nula regulación, ¿no? Más bien han sido sectores más clientelares, políticos, que realmente empresas dedicadas a proveer un servicio de calidad. Conforme aumenta el ingreso per cápita, también tienden a aumentarse la cantidad de vehículos que se compran, la tasa de motorización. Entonces vemos que para México también esto va a seguir aumentando, ¿no? Conforme crezca el Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, algo que nosotros dentro de todo este panorama un poco negativo, creo que también hay que pues, entrarle al problema, y algunas de las cosas que nosotros hacemos es buscar que el desarrollo urbano sea realmente planeado, aunque es muy complejo, y hay aquí gente, Sergio es especialista, digamos el hecho de dónde se construye y dónde no, ha sido una tarea que en México se ha abandonado y se ha dejado más que nada a los desarrolladores, creando este tipo de desarrollos en las periferias de las ciudades dormitorio, que es una tragedia. Desde luego priorizar el transporte público de calidad, tanto en recursos como en infraestructura, como en digamos en un carril de transporte público se mueve mucha más gente que en todos los demás combinados en una calle, ¿no? Por ejemplo. Y desde luego desalentar el uso del automóvil. Si esto no se hace, la gente va a seguir usando el auto y lo va a usar indiscriminadamente, ¿no? Pero obviamente pues hay que dar buenas opciones. Y luego un poco les voy a profundizar más en el facilitar, impulsar lo que llamamos el transporte no motorizado, ¿no? Algo importante es que todas estas políticas o estas estrategias deben de estar integradas, ¿no? Son mucho más efectivas si se hacen en conjunto que si se hacen aisladamente, ¿no? Bueno, el desarrollo urbano planeado tiene que ver, hacer los planes de transporte junto con el desarrollo, decir dónde sí se puede construir, dónde no, que haya criterios de ubicación desde luego, y mucho más tender a no buscar que los viajes se reduzcan o en algunos casos se eliminen, ¿no? Y no buscar crecimiento disperso de baja densidad hacia las periferias, ¿no?
Estos 8 principios que desarrollamos hace un par de años era como también para tener más claridad y también ser más didáctico en lo que creemos que son 8 principios que ayudan a que las ciudades sean pues, mejores lugares y se pueda transportar la gente mejor, ¿no? Entonces tiene que ver con densificar, transporte público, conectar las ciudades, mezclar el uso de suelos, digamos que de alguna manera no queremos nada más un conjunto residencial donde no haya servicios, donde no haya otras cosas. El tema de la bicicleta, que bueno, creemos que es un vehículo que tiene todavía mucho potencial. Cambiar, tiene que ver con cambiar los modos en que nos movemos, y es más en autos hacia transporte público y también con tecnologías. Y luego, desde luego, bueno, el caminar, ¿no? El peatón tendría que estar en el centro del diseño urbano. Algunas cosas que estuvimos trabajando ahora con el Programa Nacional de Desarrollo a nivel federal es que en México no hay una política nacional de ciudades, ¿no? Entonces también, y también tiene que ver con las competencias, que son más bien competencias de los estados, las ciudades o los municipios, pero pues un poco lo que buscamos es que y el gobierno, la federación también le entre a poner orden en el tema urbano, ¿no? Entonces algunas de las cosas eran sistemas integrados de transporte, no nada más un proyecto, sino hacer realmente un sistema en una ciudad, para avanzar mucho más rápido y tener metas, es decir, que en 5 años vamos a reducir X% el número de viajes en auto y los vamos a pasar a transporte público. Inclusive crear un fondo que apoye proyectos en favor de la bicicleta, un 5% del presupuesto que se va al transporte, que se dedique a aumentar el uso de la bicicleta con infraestructura, con programas, en fin, ¿no? Integrarlos a transporte público. Bueno, la grafiquita lo muestra, ¿no? Esto no es un buen modelo de diseño, más bien consolidar donde ya hay densidades, donde ya hay sistemas de transporte público. Es un poco más el modelo tipo Curitiba, ¿no? Otra cosa que vemos de un área de oportunidad, las estaciones intermodales, ¿no? Que generalmente son estos lugares bastante deteriorados de ambulantaje. En realidad son lugares que tienen una gran potencial, como podemos ver en muchas otras ciudades, que las estaciones son lugares de encuentro donde hay comercio, pero ordenado, donde lo que es muy importante ahí, bueno, desde luego la iniciativa privada tiene mucho interés en participar, que haya un balance entre los intereses comerciales, pero sobre todo, por ejemplo, en el tiempo que se tarda el usuario de bajar de un metro a tomar un bus, ¿no? Son del tipo de cosas que nosotros ayudamos y medimos, ¿no? Y si se tarda mucho tiempo o hay muchas barreras, pues no son estaciones intermodales bien diseñadas, ¿no? Por ejemplo, desarrollo urbano, bueno, ya se ha planeado. Promover en las ciudades que haya espacios de alta calidad, que realmente haya conectividad con el transporte público y que se reduzca el uso del automóvil. En Nueva York, 90% de los nuevos desarrollos tienen que estar a 10 minutos de una estación de transporte público, y además no permiten estacionamiento, ¿no? Entonces, pues es un poco una visión, son medidas audaces, pero pues finalmente es lo que hace que la gente empiece a cambiar la manera de moverse, y es mucho más sustentable eso que pensar en desarrollos fuera de donde están los grandes sistemas de transporte público. Bueno, lo que decíamos, transporte público de calidad, tiene mejor uso del espacio, tema de equidad también. La mayoría de los viajes se hacen en transporte público, por lo tanto pues tendría que ser una mayor prioridad. ¿Y qué quiere decir calidad? Pues que sea seguro, que tenga una buena cobertura, que haya información al usuario, rapidez, en fin, ¿no? Comodidad hasta cierto punto. ¿No? En este bus van muchas más personas que en todos estos juntos, ¿no? Inhibir el uso del auto, bueno, ya lo decía, conforme se masifica, pues todos pagamos de alguna manera las externalidades, ya sea por congestión, contaminación, accidentes.
Creo que la mejor manera de atacarlo aquí es el tema del estacionamiento, empezar a disminuir. Actualmente hay una regla de mínimos de estacionamiento, entonces en zonas centrales pues en realidad no tiene tanto caso que los nuevos desarrollos tengan ese mínimo de estacionamiento. En dado caso pues yo lo dejaría ahí, a que tal vez abierto a la demanda, a ver que no necesariamente se necesitan tantos lugares de estacionamiento, ¿no? Están haciendo un desarrollo que se llama Mítica en Coyoacán, que está a 100 metros del metro Coyoacán y tiene 8,000 lugares de estacionamiento para autos, ¿no? Entonces, pues digo, el impacto que tiene en la zona, en las vialidades alrededor es muy grande. Obviamente todos estos principios de inhibir el uso del auto a través de instrumentos económicos funciona mejor cuando lo que se recauda se utiliza para mejorar los sistemas de transporte público, de bicicletas, de las banquetas, en fin, lo que quiera la sociedad. Y por ejemplo en el tema de los parquímetros que comenzaron, bueno, pues 30% de los recursos se van a utilizar en obras para mejorar la iluminación, las banquetas, los cruces de los vecinos en las áreas donde se están implementando, ¿no? Un ejercicio que hicimos, resultó que las zonas, hay unos fondos federales que pueden acceder los estados y las ciudades, y resulta que, bueno, en promedio el 77% de esos fondos metropolitanos se utilizan para infraestructura dedicada a facilitar la movilidad en automóvil, ¿no? Pasos a desnivel, viaductos elevados, todo, y en cambio mucho menos para transporte público, y ni se diga espacio público y infraestructura peatonal, ¿no? Entonces, bueno, pues estos criterios están completamente al revés de lo que deberíamos de buscar, ¿no? Hicimos una campaña que se llama El coche nos cuesta, que bueno, si metemos todas las externalidades, calculábamos entre accidentes, congestión, contaminación, estrés y demás, que es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Y esto no es para poner al coche, digo, el coche tiene grandes ventajas, ¿no? Pero yo creo que hay que definitivamente reorientar la política y también la aspiración hacia por qué sería, cómo hacerle que no necesariamente dependamos tanto del automóvil, ¿no? O por lo menos lo usemos menos. En fin, ¿no? Este tipo de infraestructuras que cada vez, digamos, eventualmente las tecnologías pues va a permitir que todos estos autos sean eléctricos tal vez, y ya no va a ser un tema tanto de contaminación, pero yo creo que no queremos ese tipo de entorno aún, aunque no sea contaminante, ¿no? Entonces un poco es de eso, estamos también con el gobierno federal haciendo activamente, buscando que no se invierta esos fondos, se inviertan menos en infraestructura para autos y más en este tipo de cuestiones, ¿no? Pensando en una movilidad accesible, universal. Y bueno, ahora el cuarto tema, facilitar y caminar el uso de la bicicleta, pues yo no digo que no es una moda, nada más es algo que realmente, finalmente los mejores espacios, inclusive pensando en el esquema de la plaza, la iglesia, los poderes, pues es un esquema realmente que facilita que la gente camine en esas plazas, se encuentre, son lugares de encuentro, y es algo muy básico y muy, pues yo creo que históricamente es la base del buen urbanismo, ¿no? En el transporte motorizado pues muchas veces se hacen las obras y luego al final se dejan la infraestructura para los peatones, ¿no? Pensando en las coladeras, por ejemplo, que hay en las banquetas, o este tipo de barreras, o este desnivel para alguien caminando, pues no es algo menor, ¿no? O aquí en Reforma, que todavía tiene esta señalización de infraestructura para silla de ruedas, ¿no? Y alguien cruzando, yo creo que no es algo ideal. Sí, la rampa de este lado, pero pues a ver cómo cruzas allá, ¿no? O si no, esto que también los ingenieros de tránsito les encanta, de aumentar la capacidad, y luego dar aquí en Revolución y Altavista, pues cada vez más se fueron comiendo el camelloncito para darle espacio a las vueltas a la izquierda, ¿no? Entonces, pues digo, este tipo de cosas, si no hay una isla peatonal en medio de un cruce, pues vamos a tener esto, ¿no?
Y bueno, un poco la pregunta, aunque suena un poco romántico, pero es la ciudad que queremos es para mover autos o para la gente, ¿no? Entonces, digamos, creo que aquí está una respuesta. Bueno, a lo mejor hay gente que dice que para salto de longitud sí serviría, pero bueno, esta señora yo creo que tampoco le fue muy bien después de que le cambiaron su paisaje, ¿no? También en el gobierno del DF, y bueno, aunque se han hecho algunas cosas, en el 2007 hicimos un ejercicio y sí, solo el 12% del 100% de la infraestructura, solo 12% era para cuestiones peatonales versus lo demás para este tipo de obras, ¿no? De estos 3 cruces, ¿cuál les parece mejor? ¿El A, el B y el C? ¿O el C? Sí, ¿no? Bueno, el B es el único que es directo. También estos de que te hacen, estos los usan luego en Inglaterra también, que te hacen, ¿no?, zigzag, no son muy buenos, ¿no? Y generalmente el mejoramiento peatonal es relativamente simple, es decir, no son cosas de, digamos, también es importante que sea usuario el que va a diseñar esto, o vivirlo, ¿no? También cuántos funcionarios toman las decisiones desde su escritorio, ¿no? También requiere obras puntuales, no hay recetas, depende del lugar, pero generalmente es mucho pensar en la escala humana, ¿no? Y que alguien se ocupe, ¿no? Y por ejemplo, esto creo que es de Yangel, es un poco las dimensiones, ¿no? Cuando estamos pensando así en la gran infraestructura, 100 metros, ¿no? Y cómo se va perdiendo la persona hasta que ya más bien quisiera que haya muchos de ustedes cuando sean egresados piensen más en esta escala que en esta, ¿no? Buena información también ayuda, esto lo hicimos con el Instituto de Geografía de la UNAM, vimos dónde, ya con mapas y demás, dónde ocurren la mayor cantidad de accidentes, y bueno, es claro que en eje central ocurren frecuentemente y sabemos en qué intersecciones, ¿no? Entonces ya se puede atacar ese problema sabiendo, registrando, ¿no?, este tipo en este caso son colisiones y volcaduras y atropellamientos. Por ejemplo, esta ya la he puesto antes, pero es saliendo del zoológico de Chapultepec, la avenida más emblemática y bonita de la ciudad, va uno caminando por la gran acera, que es muy buena, cruza hacia Circuito, sigue caminando y pues ya la banqueta realmente dejó de existir, ¿no? Y finalmente llega al metro Chapultepec, pero ¿quién tomó la decisión de que esta banqueta midiera 30 centímetros y este carril 4 metros, ¿no? Entonces son ese tipo de decisiones donde las prioridades creo que están al revés, ¿no? O cuando los ingenieros de transporte deciden que los peatones van a cruzar por aquí, van a tener una vereda, cuando pues en realidad el peatón va a cruzar siempre por la línea más recta, directa y corta. Entonces, bueno, yo creo que la ciudad, pensar más que en vialidades o en movilidad, que bueno, sí es importante, movilidad ya integra transporte público y un poco esa visión más equilibrada. Yo creo que accesibilidad, qué tan fácil podemos hacer que la gente llegue, que la experiencia puerta a puerta sea una buena experiencia y que podamos reducir la longitud y tiempo de los viajes. Eso es realmente accesibilidad, ¿no? Lograr que la gente acceda a sus destinos mucho más mejores condiciones y que los viajes se hagan menos. No necesariamente digo las tecnologías van a ayudar a que se reduzcan algunos viajes, pero la gente está probado que finalmente cambia esos viajes en lugar de ir al banco, pero también le gusta seguir haciendo los viajes aunque sea por cuestiones sociales. Y bueno, para eso las prioridades tienen que estar contrarias a lo que actualmente pareciera que se están haciendo. Un ejemplo de una intersección, cómo arreglarla, para mostrarles que no es tan difícil, esto es en Insurgentes y Río Miscuac, es una intersección donde es muy difícil cruzar cuando uno como peatón cruza de sur a norte,
tiene que esperar primero que el semáforo esté en rojo, ya que está en rojo, bueno, va uno cruzando, pero no, hay que tener cuidado con los que dan vuelta a la derecha aquí, y luego hay en general mucho asfalto, ¿no? Es una intersección poco amigable, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con rellenar esquinas, hacer más predecible el comportamiento tanto de peatones como de automovilistas, hacer los cruces más angostos, que las vueltas se tengan que dar a menor velocidad, en algunos casos rellenar completamente, en fin, ¿no? Hacer los cruces, obviamente pintarlos, buena señalización, directos, todo eso, ¿no? Bueno, algunas fotos de otros lugares que algunos de ustedes conocerán, el caso de París, que en 2001 decidieron hacer toda una campaña de reducir el ruido, emisiones y más bien caminar, usar bicicleta. Además lo midieron, cosa muy importante que no hay que dejar de hacer aquí también. Entonces vieron que sí disminuyó el tráfico después del 2008, más uso del transporte público, mucho más de los ciclistas, que tuvo que ver con el programa de bicicleta compartida, y mucho lo hicieron reduciendo espacio dedicado a los vehículos, ¿no? Aunque parezca aquí un sacrilegio, antes era una calle de 2 carriles y ahora tiene una ciclovía, ¿no? En muchos casos rellenaron las banquetas, eliminaron espacios para estacionarse, jugaron con las texturas, aunque este tipo de material luego puede ser un poco ruidoso, no me encanta, pero ciertamente hace que los coches tengan que ir más lento. Aumentaron el ancho de las banquetas, bueno, pusieron ciclovías, en fin, hasta unas actividades junto al río en domingo. Hicieron el primer programa masivo de bicicleta pública, que fue muy exitoso. Inclusive en algunos lados se comparte con el carril con el transporte público. Obviamente estos están muy entrenados a no atropellar ciclistas. Como lo quisieron hacer aquí, ¿no? Igualito que aquí. Bueno, algunos otros lugares, en fin, como que los centros peatonales son mucho más vivos, interesantes en Latinoamérica, hay muy buenos ejemplos. A veces el comercio, los comerciantes están en contra porque creen que va a bajar las ventas, pero en realidad no acaba siendo como aquí lo estamos viendo en el caso de Madero, por ejemplo, ¿no? En otros lugares, en Asia. También todo el tema de rescate del patrimonio histórico, arquitectónico es muy importante, que el mejor turismo se hace a pie, ¿no? Los mejores lugares finalmente a pie. El caso de Bogotá, que tuvo el centro, bueno, pues hizo toda una recuperación, y otros lugares de Colombia también, ahora en Medellín han estado haciendo unas cosas muy interesantes. En Seúl, nada más no hicieron, bueno, después de que hicieron el segundo piso, lo derribaron y lo volvieron un río, ¿no? Y es un parque lineal ahora que creo que funciona mucho mejor y que no creo que mucha gente extrañe el segundo piso, pero bueno, algunas glorietas también. Seúl ha tenido una política muy interesante porque hace 30 años estaba más abajo que México en todos los rubros, y la verdad ha sido impresionante cómo lo ha logrado revertir a través de educación y de invertirle a las cosas que valen la pena, ¿no? En Dinamarca también luego dicen, no, pues es que esto en Europa siempre ha sido así, pero la verdad es que en los 60s y principios de los 70s en Europa también tuvieron muchos problemas de muchos autos y demás, y pues más bien decidieron cambiar el paradigma. Bueno, creo que esta calle es un poco excesiva la cantidad de peatones, pero es un día de fiesta, pero es la misma calle. Parece Madero. y bueno, pues es una calle ahí súper importante y todo el mundo va a hacer sus compras ahí, ¿no? Inclusive los frentes al río, ¿no? En lugar de tenerlos pues ahí con coches estacionados, yo creo que se pueden hacer cosas mucho más interesantes con un poco de imaginación y voluntad política, ¿no? Esto se parece un poco a nuestro Zócalo. Además luego medir cuánto, no nada más cuántos nuevos usos, cuánta gente atraes, pero es muy interesante que en estos espacios la gente se queda, pasa mucho más tiempo, entonces porque son lugares atractivos, ¿no? Decía
y Ángel, que un buen espacio público es como una buena fiesta, ¿no? Una vez que llegas no te quieres, te invita a quedarte, ¿no? Entonces, más que ver la calle como un lugar de tránsito, yo creo que se puede ver como un lugar también de encuentro, ¿no? Y bueno, finalmente, esto es un poco más técnico, pero un poco la tendencia es acciones para reducir el uso del auto en general, pero es reducir, evitar los viajes, cambiar de modo y mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Si las tecnologías. Entonces, todo esto es como una tendencia que, por ejemplo, los bancos, las multinacionales de fondeadoras tipo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están utilizando mucho lo de reducir, evitar, cambiar y mejorar, ¿no? Entonces es como que en esas tres estrategias engloban muchas cosas. Desde luego, bueno, a nivel normativo hay que cambiar mucho en México, que el gobierno federal empiece a entrar al tema, que los recursos que se captan para inclusive el subsidio a la gasolina, pues sería más interesante ponerle un impuesto que se cree un fondo de transporte público, ¿no? Y bueno, algunas, desde luego involucrar a la academia, a los especialistas, y el tema de los municipios, que también nos preocupa mucho. El cambio de municipios cada 3 años es fatal para lograr una planeación, ¿no? Y bueno, con eso termino y me encantaría que tuviéramos un intercambio de preguntas, comentarios y demás.